¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa, en esta ocasión desde la Fundación Sebastián en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto poder realizar este programa vía Zoom para entender qué está pasando en los mercados. Y le agradezco enormemente que posterior a la realización de un webinar de esta firma que ha tenido a bien pues compartir algunos conceptos y entender, sobre todo para quienes no conocemos realmente cómo operan los mercados y qué tanto nos impactan, porque al final del día lo que queremos usted y yo, los ciudadanos de a pie, es comprender qué está sucediendo en este momento. Y le agradezco mucho que ya esté con ustedes también vía Zoom, como lo estoy yo. Gracias a Alberto Rosales, que está del otro lado, y gracias a nuestros compañeros, tanto en la radio como en la televisión, que van a compartir este contenido. Vamos a salir al aire. Hoy es 8, ¿verdad? 8 saldríamos mañana, 9 de abril. Así es de que, bueno, 9 de abril vamos a sacar este programa al aire, por si mañana sucede algo en los mercados, ¿verdad, Marco? Entendamos que lo estamos grabando el día de hoy. Y le agradezco mucho al licenciado Marco Moreno García, quien es socio de la firma Cerelli Partners, que pueda platicar con ustedes de qué son los mercados, qué está pasando con los mercados. Y bueno, muchísimas gracias, Marco, nuevamente pues por tu compañía en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Rosa, un gusto. Pues yo creo que entrar en qué significan los mercados, porque se escucha mucho qué son, y voy a usar el índice más popular para describir qué son. Entonces, cuando alguien ve en la tele numeritos rojos o numeritos verdes, normalmente yo diría que sin especular en porcentajes, porque es difícil de calcular, pero el público en general lo que está viendo son los índices del S&P 500 o de Dow Jones. ¿Qué son? El S&P 500 es las 500 empresas listadas en Estados Unidos de mayor capitalización de mercado. Es una metodología que usa 8 factores y se van incluyendo, incluye las empresas más reconocidas en Estados Unidos, desde Apple hasta AT&T, hasta Skyworks, etcétera, ¿no? Eh, Desde las eh, tecnológicas hasta las tradicionales. sí, son agnósticas al sector, tiene que ver más con capitalización de mercado Uh-huh. y trimestres consecutivos de ese crecimiento. Entonces, lo que pasó es, de su máximo histórico, que fue alrededor de 6.100 puntos, está en territorio de corrección, que es aproximadamente un bajón de 20%. Eso estoy seguro que alguna vez han visto. Hay digamos que dos tipos de mercados: bull markets, que son mercados de toro, que son mercados de crecimiento, y bear markets de osos. La definición técnica de un bear market es una caída del 20%. Entonces ya estamos en territorio Uh-huh. de una caída. ¿Qué significa? En los mercados bursátiles hay muchísima liquidez, se crean muchos productos. El S&P 500, el producto ETF que tiene Vanguard, tiene aproximadamente un volumen de trading de 300.000 millones de dólares diarios. Entonces, lo que pasa es, el público inversionista, los inversionistas institucionales, etcétera, venden su participación, ya sea en las acciones individualmente o en los productos que juntan las 500 empresas. Entonces, vendieron lo suficiente para que baje el valor un 20%. ¿Esto por qué? Uno, porque el mercado, aunque esperaba aranceles, en términos generales, de hecho, empezó a subir durante la conferencia de prensa del Día de la Liberación, Y así lo nombró el considerando nada presidente. más un 10%, de 10% de aranceles, empezó a subir el mercado. Pero ¿qué pasa? En el mercado pues se especula porque lo que está tratando de determinar es cómo afecta los ingresos de las 500 empresas. Uno puede sumarle tecnicismos, lo que guste, pero lo que está tratando de especular el mercado y el público inversionista es cómo ciertas consideraciones macroeconómicas afectan los ingresos a largo plazo. Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente, el presidente Trump incluye un arancel del 10% para todos los países del mundo, pero luego introduce la idea de los aranceles reciprocal tariffs, se le llama, ¿no? Que yo no tengo tanta claridad
en un principio en la conferencia de prensa a qué se refería, pero en verdad tiene que ver con los déficits y él ha tomado la decisión que los déficits en comercio internacional son negativos para Estados Unidos. Entonces, en base a eso llega a una fórmula para calcular un arancel por país. No está calculado en base a los aranceles legalmente que tiene Japón, Vietnam, etcétera. El caso de Vietnam fue muy fuerte porque o Camboya, el 97% de arancel, Ujú, este, a la mitad, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el mercado, mientras digiere esta información, pues reconoce que existe una posibilidad de que se esté reorganizando el comercio internacional y eso va a afectar los ingresos de las empresas. Ahora, y sé que participaste en en el webinar hace poco. ujú. Cuando nosotros, o digamos que el smart money o el dinero institucional dice que se recupera, no es necesariamente porque pensamos que no va a haber afectaciones o que va a afectar los ingresos de las empresas. Es porque el S&P 500 o el Dow Jones se reconfiguran en el tiempo. Ahorita hay muchas empresas tecnológicas, están las famosas Magnificent Seven, pero hace 40 años tenían otro perfil, hace 30 años antes eran otro perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los mercados se van reconfigurando y habrá algunas empresas que van a sufrir pérdidas importantísimas, pero algunas otras que son más defensivas como utilities, como healthcare en Estados Unidos, no les ha ido mal. Entonces, la lógica de que en el tiempo se recuperan es porque en el tiempo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos se han recuperado. A veces no han sido las mismas 500 empresas. Sin lugar a duda, el mercado y el dinero institucional y los inversionistas retail están tratando de cuantificar cuál es el impacto. Y en el Inter han vendido posiciones bastante interesantes, y eso ha causado una bajada del 20% de su máximo histórico. A lo único que le sumaría es que no toda la caída del 20% empezó con lo de aranceles. Un porcentaje importante de eso sucedió cuando una empresa de inteligencia artificial china sacó un modelo más barato. Y como hay una concentración bastante grande en las Magnificent Seven, que incluye Nvidia, Meta, etcétera, como los chinos de alguna manera demostraron que puede haber una estructura de costos más baja, pues eso afecta los ingresos potenciales de Nvidia y el multiple de crecimiento de la acción. Entonces, no todo, digamos que el 20% de bajón fue por los aranceles, pero ese es otro tema. No sé si hay alguna duda específica, pero eso es lo que ocurrió. Así es. Sí me gustaría que hicieras también un poco de recuento de en el pasado reciente, ¿no? Y me refiero del 2000 a la fecha, los impactos que ha tenido, las caídas de la bolsa y cómo se han recuperado, porque hoy en día hablábamos, bueno, pues si hubo un ataque, hablemos de las Torres Gemelas, ¿no? En el septiembre 11, que fue muy conocido, o el tema del COVID, ¿no? Pues el COVID, pues nadie lo esperábamos, pero ahora cuando se dice como que nos estamos autoinfligiendo, ¿no? Esta guerra comercial, esta Sí, sí, sí. caída, eso es lo que la gente no termina de comprender, porque si decíamos, bueno, la globalización nos hacía que tuviéramos productos de todas partes del mundo, más baratos, el tiempo más corto, etcétera, porque ahora, o sea, se entiende que es un tema de la guerra comercial de Estados Unidos y China y el tema es el proteccionismo y lo que prometió Trump en campaña, pero como que ahorita después de las también manifestaciones que ha habido en Estados Unidos en contra de estas medidas, el mismo Bernie Sanders también ha subido, se ha hablado de de la incursión de estos multimillonarios a la política. Entonces todo está muy enrarecido, Marco. Sí, como bien dices, parece ser que la mayoría de las afectaciones o caídas importantes en la bolsa eran factores exógenos, como mencionas, pues 9/11, COVID, este, eh, sin fin de guerras, etcétera. Uh -huh. Pero creo que algo importante entender es que eh, en, para Estados Unidos,
y más que nada para el presidente Trump, no me atrevo a decir que todo el Partido Republicano, etcétera, ellos consideran que hay una crisis laboral en Estados Unidos. Entonces hay un grupo de personas importantes porcentualmente en Estados Unidos que por primera vez en la historia de Estados Unidos consideran, y la verdad es que hay muchísimas cifras que lo confirman, que están en peor situación económica que sus padres. Entonces, aunque por el tamaño de la economía americana, por la concentración en los mercados de capitales y por la influencia que tienen, pues tienen capacidad de afectar los mercados internacionales. Pero mucho de lo que nosotros consideramos como la globalización, Ujú, tenemos que irnos un poquito más atrás, empezó después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos e incluso incluiría como la Guerra Fría, ujú, digamos que le dio una protección para el comercio internacional al resto del mundo. Entonces, esta generación considera que en crear un sistema de free trade o de globalización han quedado fuera porcentajes importantes de la población americana y que particularmente China se ha aprovechado de esta situación con un modelo de exportación agresivo, sin una economía de consumo interna. Europa se ha aprovechado de esta situación. En muchos países, Alemania hasta hace poco aprobó su primer presupuesto con déficit. No han ujú. gastado en la defensa internacional del mundo y mucho ha caído sobre Estados Unidos. Entonces, lo que quiere hacer Estados Unidos a la apreciación de Trump, Peter Navarro, Howard Lutnick, Scott Bessent, el secretario de la Tesorería Americana, dicen que nos gustaría reconfigurar y regresar gran parte de las industrias que generan mucho empleo. Nunca se ha hecho, por eso la incertidumbre, por eso la venta. También parece ser que quiere reemplazar los ingresos derivados de los impuestos personales en Estados Unidos con los aranceles. Difícil de cuantificar porque nunca se ha hecho, pero yo creo que te tienes que ir un poquito más a hace, digamos que 50, 60 años para ver cuál es la lógica. Y la lógica es esa. Hay un porcentaje de la población americana que por primera vez en su historia no le ha ido igual de bien que sus padres y mucho tiene que ver con falta de empleos bien remunerados, etcétera, etcétera. Y el mandato de Trump fue ese. Lo que pasó, la sorpresa tan grande fue su mecanismo de crear aranceles a prácticamente todos los países del mundo. Muchos asumen que es una guerra comercial con todo el mundo. Este, Sin duda habrá muchísima volatilidad en lo que se definen. Lo que sí es que los mercados siempre, y los bajones importantes son en anticipación de lo que ocurre en la realidad. Entonces, en lo que se está haciendo el pricing de la bajada, estas cosas van a tardar años en que sucedan o que veamos las consecuencias en los ingresos de las empresas. Ahora, si tú analizas lo que ha sucedido de lunes a la fecha, lunes, martes, estamos grabando este programa el martes, y que hablan de por qué mantener la bolsa en plena crisis arancelaria, ¿tú qué dirías? Yo creo que hay muchas, yo obviamente no tengo una línea directa con el presidente Trump, Ujú, digamos que todo este tema tiene nombre, apellido, y es el presidente Trump. Yo creo que muchos han pensado que si se genera falta de crecimiento en la economía americana, va a forzar a la Reserva Federal a recortar tasas, ujú, y eso permite a Estados Unidos reducir el costo de intereses, digamos que de servicio de su deuda. ujú, Eh, lo he escuchado mucho. El problema con eso es que si causas una recesión, pues ujú. baja la base de contribuyentes en la que puedas usar esos impuestos para pagar esos intereses. Entonces, me resulta un poco difícil pensar que esa era la lógica.
yo creo que el interés del presidente Trump es reconfigurar el comercio internacional digamos que de inicio, y reemplazar la mayoría de los impuestos con aranceles. Eh, Repito, difícil saber qué va a suceder porque son noticias muy nuevas y nadie lo ha hecho. Peter Navarro, que tiene un PhD en economía de Harvard y es el que lo está apoyando con este tema, parece tener mucho optimismo que se pueda lograr. Si ves las entrevistas con Scott Bessent, también Ujú, tienen argumentos bastante válidos, pero la realidad del asunto es que nunca se ha hecho, ujú, y sería difícil cuantificar cuáles van a ser las consecuencias y también por lo que implica para el comercio internacional. ujú, Lo único que sí diría que es una diferencia fundamental entre economías, las dos economías más grandes del mundo, que casi juntan la mitad del PIB internacional, son ujú, China y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una economía de consumo interno bastante grande, alrededor del 90% de su PIB es de consumo interno. No es el caso con China. China depende de las exportaciones. Entonces, por más que ahorita se vea que, de hecho, Trump acaba de introducir 104% en aranceles a China, y entiendo que hay situaciones políticas que desconozco y que no sabría decirte cómo van a desenvolverse. se, es difícil para China no llegar a una especie de acuerdo porque dependen de las exportaciones. correcto. Entonces, pero parece que la lógica como pasó a segundo plano, ¿no? Así es. Sí, y como tú bien apuntas, Trump, hasta el momento que estamos haciendo esta grabación, está dispuesto a asumir la caída bursátil del más del 25%. Sí, nosotros, me incluyo, yo creo que todos en el despacho decíamos que, y parecía Sí. que los mercados, había un trade, el Trump put, Ujú, que en todos los sentidos ha ido mal. O sea, le ha ido mal a equities, ujú, le ha ido muy bien a fixed income, etcétera. Yo creo que ujú, también, y esta es una opinión personal, no la comparte nadie en el grupo, la realidad es que nosotros no podemos de un lado o del otro comentar. Sí parece ser, y lo vivimos en los primeros años, 4 años de Trump, que su mecanismo de negociación es estirar la liga lo más que pueda y tratar de llegar a un acuerdo, con el que esté satisfecho. Yo creo que sí se van a lograr acuerdos con muchos países del mundo, para crear reducciones en sus aranceles, ujú, como él los cuantifica. Este, Me cuesta trabajo pensar que si hay un desastre económico, de 30, 40% de caída en los mercados bursátiles internacionales, que no exista un mecanismo de negociación más agresivo para quitar muchos de estos temas. De hecho, ayer la bolsa subió casi 7% porque salió un artículo de que iba a crear una pausa de 90 días con todos los aranceles de y los es- reciprocal tariffs, y eso causó una subida de 7%. Entonces también habla mucho como bien dices, de los factores que pueden existir. ujú. Si se crean ese tipo de noticias, también puede darle crecimiento a la bolsa o recuperación, etcétera, pero pues es difícil calcularlo. Así es. Estamos viendo también dentro de las estadísticas bursales con más de 120 años de historia que puede romper Trump. O sea, Trump viene a darle un giro de no de 160, sino de 360 grados a todo esto, Marco. Eh, si te refieres como, yo, Al yo lo que des- creo es, yo lo que creo es que este, hay muchísimos eventos que parecen que nunca han sucedido, pero a la larga, se controlan un poco más. Entonces, los shocks externos, Ujú, las guerras, las enfermedades, este tipo de situaciones, este, tienden a nivelarse más. Lo que pasa es que, nosotros le llamamos panic selling, cuando empiezan a vender todos para convertirse en cash,
Ujú. No nada más la psicología humana, pero la naturaleza humana se va al peor escenario posible. Entonces, el Sí. peor escenario posible es que Estados Unidos no participe en la economía mundial. Este, Me parece que es una posibilidad, más no una probabilidad eso. Está demasiado integrada la economía americana. Entonces, se vuelve muy difícil especular en qué vamos a terminar. De hecho, eso es lo que sucede ahorita. Ujú. Hablamos de los aranceles, que el 10%, etcétera, y luego introduce esta idea que no tiene nada que ver con nada de lo que había mencionado. Ujú. El cálculo no tiene que ver con cosas que habíamos visto. Entonces lo que termina pasando es que las empresas se van, algunas no les va tan bien, es una realidad, pero algunas aprovechan esta situación y les va mejor, etcétera, etcétera. Entonces, a la larga, digamos que los mercados definidos como las 500 empresas más grandes de Estados Unidos se van ajustando, Ujú. y regresan a la normalidad. Así es. Creo que ya te han hecho esta pregunta en el sentido de si estos días que estamos viviendo, estas caídas en los mercados, pues vaticina una gran depresión. Creo que ya hablamos de esta parte cíclica, ¿no? Cada 100 años, está en el ambiente, estamos al 2025, ¿no? Cerca del 2029 o algo así. ¿Tú cómo la ves? Este, Obviamente, pues, ninguno de nosotros tenemos la bolita de La bola cristal. mágica. Yo creo que la depresión del 2029 era un poco diferente. Se juntaron muchísimos temas, incluso mucho tenía que ver con la política monetaria de Estados Unidos, otro el incremento tan drástico en las bolsas. Muchísimos factores se juntaron para causar eso. Yo creo que ahorita es más identificable el problema. Es un presidente que va a durar 4 años, quiere reconfigurar eh, hasta cierto punto el comercio internacional. Cuando se refiere al comercio internacional, no necesariamente, y a veces sí, sí obviamente menciona a México, a Canadá, pero gran parte de lo que se refieren los argumentos arancelarios tienen que ver con China. Ujú. Entonces, y esto arrancó desde el 2018 con la guerra comercial con China. Yo creo que más bien va por ahí. Es un conflicto grande entre dos poderes importantísimos, las dos economías más grandes del mundo, Ujú. y esta nada más es una extensión de eso. Ahora, pues una depresión, yo creo que el escenario donde China y Estados Unidos lleguen a guerra, o sea, puedo especular de muchas cosas, pero no hay esa suma de factores tan fuertes que ocurrió en 1929. Diría que ni en el 2008, Ujú. pero, pero la gente lo que pasa es a veces, repito, es psicología humana, invade el pánico, entonces se van al peor escenario posible. Ujú. Y lo mencioné la última vez que hablamos, Rosa, pues es que hay que asignarle. O sea, hay muchas cosas que son posibilidades, más no Ujú. probabilidades. Entonces, nosotros de hecho ya cuantificamos esos porcentajes. Este, hay una probabilidad de recesión del 35%. Algunos bancos le han asignado hasta el 60% de una recesión, pero una recesión son 3 trimestres sin crecimiento económico. Entonces, Apenas llevamos el este, primero. Ujú. entonces ¿qué te digo? Falta muchísimo para llegar a ese escenario, ¿no? Sí, pero obviamente el factor Trump pues hace que todo esto se acelere, ¿no? Sí, El nerviosismo, la incertidumbre. Y si te parece, Marco, tengo que marcar un corte, es muy breve. Y a nuestro regreso quiero que nos concentremos y hablemos, si te parece, y tienes alguna opinión con relación a lo que está pasando en nuestro país, México, y las claro. reacciones que ha tenido la Bolsa Mexicana y obviamente pues el portafolio, el Plan México, algo que tú quieras por ahí darnos un poco más de luz de cómo se están viviendo estos escenarios. Entonces, es muy breve este corte, no le cambie. Vamos otra vez al estudio y volvemos aquí. Yo desde la Ciudad de México y Marco, pues no sé en qué parte del planeta andes, Marco, pero te Nueva agradezco que te York. hayas
pero no sé si estás en Nueva York o en Texas, no sé, o en Sí, México. Entonces, que nos podamos conectar vía Zoom y conversar para que nuestra audiencia pues entendamos. Imagínate, tú quieres hacer una inversión, comprarte un carro, ampliar tu sí, casa, invertir en algo. Y entonces, eso es lo que me gustaría también hablar también de las preocupaciones, ¿no? Que tiene el ciudadano de a pie. Entonces, no le cambie, vamos claro. a mensajes, volvemos.